Título de la prédica para hoy: haremos tu voluntad. Estamos allí en Nehemías 10 y la versión de apoyo va a ser palabra de Dios para todos. Y vamos a ver primero un resumen de aquí del 1 al 27. Mire, en este primero, del 1 al 27. Usted los tiene ahí, ¿no? Porque es un montón de nombres que hay. Y dice, estos son los nombres que aparecen en el documento sellado. Por eso lo dejaron sellado delante de Dios. Que nadie lo abra, Señor. Que lo abras tú si alguien de los que firma allá adentro incumple los votos sellados. Votos de Dios. Entonces, ¿quiénes firmaron? Mire, nombres de todos los sacerdotes, nombre de todos los levitas, nombre de los dirigentes del pueblo, los duros, pues primero firmaron, mire, primero los duros. Y ahí aparecen los nombres de todo eso que yo no me puse a ponerlos acá. Aparecen los nombres hasta el versículo 27, ¿cierto? Estos son los nombres de los sacerdotes, de los levitas y de los dirigentes del pueblo, todos firmando. Y ya después sigue el 28. El resto del pueblo, porque claro, ya aquí pasaron los duros que ya firmaron, el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los guardias, los cantores, los servidores del templo, todos los que se separaron de la gente de la región para seguir la ley de Dios, es decir, en ese entonces la de Moisés, sus esposas y todos sus hijos e hijas, todos los que tenían uso de razón, se unieron a sus familiares y a sus jefes y se comprometieron a obedecer la ley de Dios que fue dada por medio de su siervo Moisés. ¿Escuchó, no? Mire, esto no era solo para los que dirían, eso es solo, eso de la palabra de Dios solo para los pastores y para los líderes allá de jóvenes, de alabanza, de escuela de niños. No, no, no. Aquí dice, se la dieron a todo el pueblo y dice, a sus esposas, a todos sus hijos e hijas, o sea, los hogares completicos, todos los que tenían uso de razón, o sea, de 12 años en adelante, ya tienen uso de razón, ¿cierto? Porque la pubertad llega hasta los 12. De ahí para abajo, por eso es que el reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? Porque no tienen uso de razón. Pero de los 12 en adelante ya saben. O sea, los 13 ya saben. Saben en lo que se están haciendo, diciendo, pensando. Ya son conscientes. Antes no, vean. Todos los que tenían uso de razón se unieron a sus familiares y a sus jefes y se comprometieron. Esta vez allá lo habían hecho su voto a obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios en entonces. Se comprometieron, toda la familia. Los únicos que estaban exceptuados eran los niños, hasta los 12 años. De resto, todos a obedecer la palabra. Sí, nos comprometemos, sí. Y los papás y las esposas, sí. Y los jefes de ellos, yo firmé, ahí puse mi huella, mire. Y dice, aquí dice, se incluye Nehemías. Y dice, todos nos comprometimos, absolutamente todos nos comprometimos a obedecer. Algunos, no, dice algunos, dice todos. ¿Dice cuánto? Todos los mandamientos, reglas y enseñanzas del Señor nuestro Dios. Todos los mandamientos, todos nos comprometimos a obedecer. Usted ahora tiene la palabra de Dios hoy en día, la Biblia, y al Espíritu Santo que se la recuerda. Pero este compromiso es personal. Usted no necesita firmar ningún documento. Usted tiene al Espíritu Santo adentro. Él va a dar testimonio de lo que usted hace. Allá, delante del Padre. Dice, sí, venga. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice? Fíjese, por ejemplo, en el Antiguo que decía parte de la ley. Mire lo que decía la ley en el Antiguo Testamento. Y mire por lo que empieza diciendo de obediencia. No dijo otra cosa, no dijo mentiras, no dijo pleitos, contiendas, disensiones, calumnias. No, empezó por ahí. Mire por lo que empieza diciendo que van a obedecer. Escuche bien por lo que empieza, porque eso es válido hoy en día. Versículo 30. Prometimos, es decir, nos comprometimos, los padres de familia, los esposos y todo eso en los hogares, a que no dejaríamos
que nuestras hijas se casen con otra gente de esta región, ni dejaríamos que nuestros hijos se casen con sus hijas. Es decir, solo se podían casar entre israelitas, entre judíos. No por ver, ay, es que yo conocí una canaanita, como le pasó a Sansón. Uy, la filistea, uy, es que esa filistea está como quiere. No, solo podía ser entre judíos. Y esto sigue siendo válido hoy en día. Allá Primera de Corintios, capítulo 6, habla del yugo desigual. Esto es yugo desigual. Cuando le dice, no se una con otro que no sea cristiano, que profese y practique, es decir, que obedezca las enseñanzas que Dios pone en la Biblia. Una de esas enseñanzas es que no deje de congregarse. Una de esas enseñanzas. Eso está en el Nuevo Testamento. Y dice ahí, empiezan por ahí. Empezó Dios. Por aquí fue que empezó. No vaya a permitir que sus hijos o sus hijas se casen con gente extranjera. Es decir, gente que no pertenezca al pueblo de Israel. Hoy en día los pastores decimos, mire, no va a permitir que su hijo o su hija se case con alguien que no pertenezca a la iglesia cristiana del Señor. No tiene que ser en la iglesia local de nosotros, pero sí que sea un cristiano practicante. Es decir, que se congrega, que tiene cobertura, que está bajo la autoridad y la cobertura de un pastor, así sea en otra iglesia, pero tiene cobertura. Eso es lo que está diciendo acá. Y empezó por ahí. Lo primero que les voy a decir es que no van a caer, porque eso a futuro es para problemas. Esto lo entendieron los judíos. Hoy en día usted ve el pueblo judío y las sociedades y todo eso no la tienen con gente extranjera. Ellos tienen sus negocios, sus bancos, sus cosas entre ellos. No deja de haber uno que otro por ahí. Ay, es que conocí una gringa y me gustó. Bueno, no deja de, como en las iglesias, no deja de haber el desobediente. Y eso les va como perros en mi idea. Ahí decía, mire, ahí decía. Lo primero que dice es eso. Y se lo está diciendo a los papás. No permitan que sus, ahí dice, prometimos que no dejaríamos que nuestros hijos y nuestros hijos, hijas, eso se le está hablando a los papás. Usted no dice que no dejaría. Sigue aquí. Verso 31. También nos comprometimos, mire, nos comprometimos a no trabajar el día de descanso, es decir, para ellos el sábado. Y que si la otra gente, es decir, los extranjeros de esta región, trajera ese día mercancía o comida para vender en ese día de descanso, no les compraríamos nada en ese día, ni en ningún otro día que fuera festivo para el Señor. Acuérdense que ellos tenían 7 fiestas grandes en el año, tampoco en esos días festivos. Eso es para el Señor. Comerciamos en otros días, pero en ese no. Cada 7º año, aquí ya aprendieron, miren, cada 7º año se comprometieron a que no sembraríamos nada, ni trabajaríamos los cultivos. Es decir, ellos aprendieron que no volverían a incumplir la ley. Porque la ley decía, cada 7 años deje de descansar la tierra un año. O sea, no cultive nada para que vuelva y coja toda la potencia que necesita la tierra, para que ella vuelva a ser fácilmente cultivable. Déjela descansar. Si tenía árboles de papayas, de mango, déjela descansar un año. Después de pasar el año, vuelva y cultive durante otros 7 años la tierra y vuelva a dejar descansar un año. Estos llevaban 49 años sin dejarla descansar. Y Dios le dijo, oh, listo. Perdón, 490 años sin dejarla descansar. 490 años sin dejarla descansar. Ahora usted va a entender por qué fueron 70 años arriba en el exilio en Babilonia. Ese número de 70 años Dios no lo puso porque sí. Esta ley existía hace más de 1200 años para ellos. Existía esto que estamos diciendo acá.
que dejaran descansar la tierra y ya se les había olvidado. ¡Ah, ponga eso, ponga a producir la tierra! ¿Qué descansar ni 490 años llevaban sin dejarla descansar ni un añito. Entonces Dios dijo, 490 años, muy bien. 490 años dividido entre 7 por cada año que no la han dejado descansar, ¿cuánto les da? 70, ¿cierto? 70 años. Esos 70 años los que van a pasar arriba, exiliados, presos en Babilonia, esclavizados en Babilonia, 70 años. Un año por cada 7 que no la quisieron dejar descansar, porque lo que yo digo se cumple, dice Dios. Yo no pongo mis promesas, yo soy fiel a mis promesas. Y lo que yo puse en mi palabra se cumple. Dije que la tierra tenía que descansar cada 7 años, no cuando ustedes quisieran. Y pasaron 70 años arriba. Un año por cada 7 que no la dejaron descansar. Y ahí están las cuentas claritas. 70 años en el exilio. Y esa fue la razón de que fueran 70 años, no 69, ni 65, ni 80. 70 exacto. Impresionante. Las matemáticas de Dios y su justicia, ¿no? Porque Él es un Dios justo. Y mire, entonces dice, nos obliga, nos comprometemos ahora sí a no sembrar ni a trabajar y perdonar las deudas. Eso era otro. Si alguien le debía a alguien algo y llegaban los 7 años, era obligación perdonarle la deuda. A los 7, no, ya no me debe nada. Pues el otro dicho, pero yo quiero cobrarle nada. Ya, si no pudo pagarle durante 7 años, ya no le cobre más. Perdonaban también las deudas. Que nuestros compatriotas, fíjese, compatriotas, los de ellos mismos, tuvieran con otro. Esa era la ley. Ahora, eso de los 7 años ya no existe, ni en otro, ni cada 7, no. Muy bien. 32. Nos obligamos, y aquí habla de diezmos y ofrendas, mire, nos obligamos, nos comprometimos a donar 4 gramos de plata al año para cubrir los gastos del templo de Dios. ¿Sí se da cuenta? ¿Para qué son los diezmos y ofrendas? Mire, para cubrir los gastos de la iglesia. Ahí está. Del templo de Dios. Se comprometieron. Ahí Dios no lo está obligando y firmar. Nos comprometemos a dar 4 gramitos de plata. Y era un poco de gente para cubrir los gastos del templo de nuestro Dios. Porque es que un templo tiene gastos. Hay que pagar el alquiler. Por ejemplo, aquí hay que pagar el Zoom, hay que pagar internet, hay que pagar el aseo, el jabón, el trapero, las servilletas, hay que pagar los elementos de música, hay que pagar muchas cosas para cubrir los gastos del templo. Se obligaron. Dice, ese dinero se destinará para el pan que los sacerdotes sirven en la mesa del templo, para que las ofrendas diarias de trigo, para las ofrendas diarias de animales, para las ofrendas de los días de descanso. Vean, ahí está lo que la iglesia debe dar, qué hacer con el dinero. Si algún pastor dijera, yo no sé qué hacer, mire, tiene que darle para la comida de los sacerdotes que sirven en el templo. Tiene que servir para ofrendar trigo, para ofrendas diarias para la comida de animales, para los días de descanso, para las fiestas de la luna nueva, para las ofrendas de los días de los festivos, de esas festividades que ellos celebraban, para las ofrendas sagradas, las de purificación, que borran los pecados de Israel. Ellos se bañaban durante 7 días y se ponían lino nuevo, para todo eso tenía que alcanzar. Y para cualquier otro gasto que se necesite en el templo, ahí está. Para todo eso, ahí. Dijeron, nos comprometemos contigo y lo firmaron. Hoy en día Dios no pide firmas ni nada. Pero muchas de esas cosas siguen siendo válidas. Y ellos que dijeron finalmente, Señor, haremos tu voluntad. Esta es tu voluntad, Dios, lo haremos. Porque eso estaba escrito en la ley de Moisés. Esto no se lo inventaron ellos. Estaba escrito en la... Pero como los antepasados no habían vuelto a hacer nada de esto, dijeron, no, nos arrepentimos de eso. Y ahora, lo que dice tu ley, que es esto, eso está en Levítico, todo esto está en el libro de Levítico. Yo dije, ahora sí, y lo firmamos. Haremos tu voluntad. Esto que nos comprometimos, lo vamos a hacer y lo firmamos. Entonces Dios hoy te pregunta a ti eso. ¿Cuántas de estas le pegaste?
Dice, a que no necesita firmar un documento. Con él dice que tú sí seas sí y que tú no sea no. Y ojo con Dios, con lo que te prometes abrir con tu boca para cumplir o para no cumplir. Eso dice Eclesiastés 3. Dice, no te metas a hablar con tu boca y abrirla y a comprometerte con Dios. Porque si la abres y te comprometes con él, te va a obligar a que lo cumplas. Es mejor quedarse callado muchas veces. Pero como es su palabra, uno dice, no, pues que esta es su palabra. Yo, ¿cómo le voy a decir que voy a ir en contra de su palabra? Hermoso Dios. Y entonces su pueblo decimos, claro que sí, Señor, haremos tu voluntad, la vamos a hacer, por supuesto que sí, eso no es carga para nosotros. Al revés, nos libras de muchas cosas, como quisiste hacerlo con tu pueblo. Y por eso te estamos eternamente agradecidos. En el nombre de Jesús,